Buen día, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la presentación de los libros el día de hoy. Principalmente, pues, darle la bienvenida a los que nos acompañan aquí en el foro, en la sala, y principalmente a nuestros comentaristas de los libros. A nombre del Instituto de Investigación Educativa y el UCEA, pues damos la bienvenida y damos inicio. Bien, presentamos a nuestros participantes y presentadores de los libros. Como vieron en la invitación, bueno, tenemos este libro de Pandemia y Educación por la mirada, experiencias, investigaciones y ensayos, que nos hará el favor de presentarlo el doctor Gustavo Enrique Gutiérrez y la doctora Ana Valencia. El doctor nos acompaña de la UPN Modelos, él es profesor investigador del UPN. Es profesor también de tanto de licenciatura como de maestría. Y bueno, pues la doctora Ceci es profesora, al igual de nuestras otras invitadas, Benemérita y Centenaria Normal de Jalisco. Y bueno, también ella participa es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Bien, presentamos en el otro libro, que también nos hace el favor, la formación de formadores, nuevos contextos educativos, la doctora Adriana García Herrera y la doctora Marta Cecilia Hernández. Bien, ellas son profesoras, doctores todos, también de la Escuela Normal Benemérita y Centenaria Normal de Jalisco, y pues la dinámica será presentar inicialmente el libro de pandemia y después el de formadores. Tendrán 15 minutos para su presentación y luego pasaremos a los comentarios, bien entre los 4 comentaristas, si quiera algo más, y si no, pasamos a preguntas de los que nos acompañan, ya sea aquí o también en. Bien, pues entonces, para no hacer más preámbulo, damos el uso de la voz a la doctora Cecilia. Pues muy buen día, buenos días a todas, a todos los que nos acompañan, que están presentes, pero que también se encuentran viéndonos a través de las redes sociales, de Facebook, el Instituto de Investigación Educativa. Yo quisiera primero dar las gracias a la amabilidad, a la hospitalidad y a la apertura para presentar estos dos cursos los cuales vamos a ahorita hacer una presentación y hacerles una invitación para que nos vean. A la doctora María Isabel, que pues aquí este acompañamiento y esta apertura fue muy importante. Gracias, Isabel. Y también, aunque no se encuentra con nosotros, pero yo sé que nos está viendo, al doctor Gilberto Guevara Niebla, que es precisamente el director del Instituto de Investigación Educativa, que siempre nos ha abierto las puertas y que además él es un hombre muy apasionado por la educación, desde su historia, desde sus denuncios y sus reflexiones. Bueno, voy a iniciar con la presentación precisamente del primer texto que tenemos aquí, que es este libro primero, Pandemia y Educación por la Mirada, experiencias, investigaciones y ensayos. Es un libro que coordinó el doctor Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez, que aquí nos acompaña, la doctora Carla Beatriz Capetillo Medrano y el doctor José Carlos Arias. Este fue un trabajo muy importante que se hizo en un acto de colaboración entre dos universidades muy importantes del país, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es importantísimo señalarlo porque precisamente la investigación se retroalimenta, se puede difundir a través de estos procesos de visión, y qué bueno que existan estos procesos de colaboración que son a veces complejos por la manera en cómo se burocratizan, pero que yo tengo que agradecer por toda la gestión que hay detrás. Yo quisiera
comenzar por ese punto. Cuando uno tiene un libro en sus manos, lo que uno tiene es la concreción de toda una serie de esfuerzos, no solamente de los autores que se están leyendo, sino de toda una serie de procesos que a veces no son visibles en los libros y que tienen que ver con las editoriales, los editores, los que hacen todo ese trabajo de maquilación, de diagramación, que lo registran ante el autor, que dan sus autorizaciones, los abogados generales de las universidades. Esto es, hay toda una serie de elementos no visibles o que se visibilizan solamente en la página legal donde aparece la autoridad, el ICBM, etcétera, ¿sí? Pero esas letras que están ahí expresan solamente o concretan todo un esfuerzo que hay detrás. Y en ese sentido, quiero también desde aquí dar las gracias a todos esos actores que hicieron posible el que saliera a la luz esta publicación. Y bueno, pues el texto, el libro dice Pandemia y Educación por la Mirada. Y quiero en ese sentido plantear que la mirada de quienes aparecen aquí en este texto son miradas plurales, ¿verdad? Son miradas que abordan la escuela, pero desde todos los contextos y niveles. Nivel básico, nivel medio superior y nivel superior. Desde la secundaria hasta los posgrados. Y cada uno de los actores habla desde su contexto, habla desde su condición particular. Una primera lección que nos deja el fenómeno de la pandemia, que fue un acontecimiento que vino a trastocar nuestra vida cotidiana y vino a marcar también un derrotero nuevo en la historia del presente siglo y a marcar un antes y un después, fue precisamente esa crisis, el darnos cuenta de una crisis histórica, el darnos cuenta que el proyecto capitalista que decía que todos somos iguales en una economía liberal donde todos tenemos la libertad de salir, que ese, bueno, es el discurso precisamente del capitalismo, el discurso liberal, pues mostró que hay una injusticia intrínseca, porque no todos vivimos la pandemia de igual forma. Si bien es cierto, nos arrojaron al mismo mar de la crisis de salud que se dio con la pandemia, cada quien navegó el mar de manera distinta. Desde quienes tuvieron la oportunidad de ir en yates de lujo, mientras que otros se aferraron a los desechos que iban quedando en el mar, y que a partir de ahí, pues, muchos se quedaron a la deriva, muchos no pudieron navegar. Todos saben el número también de muertos que hubo en la pandemia y cómo esto afectó a los vivos, cómo nos afectó y nos sigue afectando. El saber que tuvimos un familiar que no pudo resistir los efectos de un virus, ¿verdad? Pero también los efectos que hubo en la economía, los efectos que hubo en la educación, los efectos que hubo a nivel de emociones, a nivel de secuelas de salud. Y generalmente quienes vienen a hablar de la pandemia son los expertos. Hay que preguntarle al experto a ver qué dice, al experto en educación, al experto en salud, al político, pero pocas veces se muestran las voces de quienes vivieron la pandemia en contextos muy particulares. Y precisamente estos textos que aquí aparecen, los capítulos que se dividen en tres momentos, los capítulos se dividen en tres momentos. El primer momento se llama Actores e instituciones educativos, que abarca 4 trabajos a quienes se sitúan como los que hablan de cómo vivieron la pandemia son los propios sujetos. Son los niños, los alumnos, son los maestros, son los administradores de las universidades
Y en ese contexto, pues, es muy interesante ver cómo una situación tan relevante como la pandemia trastocó la subjetividad, pero también trastocó los espacios, la concepción de lo que es la escuela. ¿Qué significa la escuela cuando no se va a la escuela? Esto es algo interesante, porque cuando, y bueno, quiero hablar concretamente de uno de los capítulos, pero no para contarles, narrarles de qué se trata, de el capítulo en sí, sino para motivar a que lo lean. Por ejemplo, fíjense, un caso muy interesante, los adolescentes en secundaria tenían una concepción de lo que era su escuela cuando iban a la escuela. Y ya saben cuál es la concepción del adolescente sobre su secundaria. No, pues aquí el reglamento, los prefectos, una concepción de que la escuela es, como dice Michel Foucault, vigilar y castigar. El marco de Michel Foucault fue extraordinariamente compatible con la comprensión de esas voces. Pero sucede que pasa la pandemia y los niños dejan de ir a la escuela. Y la misma entrevista de qué significa para ti la escuela se le hace al niño después de 2 años de ir a la escuela. ¿Y cuál creen que es ahora su concepción de la escuela? Que quieren ir a la escuela, porque se dan cuenta que la escuela es un espacio donde se vive distinto a su casa. Y que la escuela significa para muchas infancias un lugar de salvación. Un lugar donde pueden experimentar la libertad. Y cosa interesante, un lugar donde pueden jugar y tener amigos. ¿Eso qué significa? Que el derecho al juego, que debería de ser el derecho a las infancias, donde se vive de manera plena a veces, es en las escuelas. En esos espacios que ellos construyen con sus amigos, y esa idea del proyecto ilustrado de voy a la escuela a aprender conocimiento se trastoca con la pandemia por un proyecto post-pandémico de voy a la escuela a tener amigos, a socializar y también a procurar un espacio para la libertad, la escuela. Entonces, esas voces son muy interesantes. En este primer capítulo que yo nombré, así se llama el capítulo, significados de la escuela en narrativas de adolescentes durante la pandemia, emociones, afectos y expectativas. Y es que el plano de las emociones, los afectos que se vivieron en la pandemia son importantes. Hay que recuperarlos, hay que aprender de las crisis. Y eso es algo interesante porque un escritor, un filósofo del siglo XX, que por cierto ganó el premio Nobel, que es Albert Camus, y que por cierto dedica el premio a su maestro de primaria, era un profesor rural, dice que es precisamente, escribe una obra en 1949 que se llama La peste. No sé si han oído hablar de La peste. Bueno, en La peste, él dice que es en las crisis donde se aprende a valorar no solo la individualidad, sino también el sentido común. ¿Sí? Y es en la crisis donde aparecen de manera más fehaciente los sentimientos de egoísmo, pero también los sentimientos de solidaridad. Son las crisis. Y un elemento fundamental es en las crisis. Y quiero hablar de la crisis de la pandemia, pero también quiero hablar de cuando uno vive crisis existenciales. La enfermedad es cuando uno reconoce su condición de vulnerabilidad. Qué interesante. Los existencialistas, y esta es una tesis que yo asumo de alguna manera en todo este contexto de la pandemia, es en las crisis donde uno comienza a darle no solamente un sentido a la vida, sino un significado a la existencia. Y se da uno cuenta que lo importante no es vivir
sino saber vivir y el entender por qué estoy vivo, cuál es mi papel y qué hago aquí. Entonces, a mí me parece muy interesante que este texto nos venga a recordar tres cosas. Nuestra condición de vulnerabilidad, somos frágiles. En cualquier momento nos podemos ir. ¿Sí? Segundo, que ante ese reconocimiento de vulnerabilidad, solamente ese elemento es consciente cuando vivimos las crisis. Cuando vivimos crisis estamos muy a gusto, ¿verdad? Haciendo nuestra vida cotidiana como si nada pasara, pero cuando alguien nos dice hay una pandemia que puedes morir, es cuando surge conciencia de esa vulnerabilidad. Y tercero, cuando nos damos cuenta de la vulnerabilidad, es cuando comenzamos a construir un significado de lo que para mí es la existencia. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué puedo dejar en este mundo? Pienso en la herencia que voy a dejar, y no solamente una herencia de papel, material, sino también una herencia en el sentido simbólico. ¿Qué le voy a dejar yo a la humanidad si me voy? Me voy a ir al rato, me voy a ir mañana. Entonces, a mí me parece muy interesante este apartado, que junto con los otros dos, el segundo de ellos, bueno, el primer apartado abarca 4 trabajos. El mío es el primero, digo, pues no por ser protagonista, pues, me pusieron en primer lugar. El segundo es un trabajo del doctor Gustavo Adolfo Enríquez, y él habla de manera muy particular de escuela, cuerpo y enseñanza. Fíjense qué interesante el cuerpo. El cuerpo fue un elemento negado en la racionalidad, porque se decía que lo más importante era la razón. Y eso lo existe. La razón en primer lugar. Pero el poner el cuerpo en primer lugar resulta importante porque sin una corporalidad no hay posibilidades de aprender. Cuando vamos a aprender, lo que está en juego es un cuerpo que a veces nos duele, que a veces tiene hambre, que a veces se siente lastimado, que a veces se siente triste, imposibilitado, y poner el cuerpo, la enseñanza y la escuela tras la pantalla, pues nos lleva a pensar en que lo que teníamos enfrente de nosotros no eran solo rostros o pantallas o apagada la pantalla, sino lo que había detrás. Y esta siempre era una pregunta que los educadores nos hacíamos. ¿Estarán dormidos? ¿Estarán enfadados? ¿Cómo están esos alumnos? O sea, hay una serie de elementos ahí que se conjugan, y ya nos dirá Gustavo estos elementos. Por su parte, Carla Beatriz, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, y otros 2 colegas de ella, que son Licer Rodríguez González y Marcos Manuel Ibarra Núñez, nos platican sobre las experiencias y narrativas de estudiantes en posgrado. ¿Cómo aprendieron los estudiantes de un posgrado, de una maestría? ¿Cómo investigaban? ¿Cómo llevaban a cabo sus trabajos de campo? ¿A qué dificultades se enfrentaban cuando estaban en pandemia? Y que tenían que avanzar, porque ustedes saben que la clave de los posgrados no es solamente tomar clases, sino investigar. Se están formando para ser investigadores. Pero la investigación siempre la hemos pensado desde procesos de acompañamiento, desde procesos de vínculo. Ir al campo significa estar con las personas, ir a lugares. ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué dificultades, qué obstáculos enfrentaron? Y luego tenemos un trabajo muy interesante de 6 compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, encabezada por Luis Pérez Álvarez, Lorena Porcayo, David Spincer, Eva María Esparza, Marilena Treviño y Evalía Álvarez, que son un grupo de reflexión sobre experiencias online de estudiantes del CCH Sur de la UNAM. Y es otro contexto interesante, la UNAM, Morelos,
Zacatecas, y una escuela secundaria de aquí, de distintos contextos de Guadalajara, de la zona metropolitana, contextos diversos. Pero donde ustedes pueden trazar también ciertas coincidencias, pero también distintas formas y distintos contextos. Interesante sería ver eso. ¿Qué nos hizo coincidir en la pandemia? Y también qué nos diferencia de acuerdo a los contextos. Tenemos el segundo apartado, entornos digitales, educación y gestión, con 3 trabajos muy interesantes. Uno, brecha digital al inicio de la pandemia, el caso de docentes universitarios de 3 compañeros, Martín Gabriel de los Heros Rodendí, Nélida Solana Villanueva y Sandra Carmen Murillo López. El segundo trabajo, experiencia de aprendizaje de estudiantes de una licenciatura en la pandemia, de Antonio Jerónimo Montes, Omar Yadira Zúñiga y María Alejandra Terrazas Meras. Y el tercer trabajo, comparando la gestión de crisis durante el COVID-19 en 2 universidades, México y Brasil. Entonces aquí vemos un estudio comparativo muy interesante, porque como lo dije en un inicio, la pandemia no solamente vino a trastocar subjetividades, también trastocó contextos e instituciones. Y trastocó la forma de administrar. ¿Sí? Eso es muy importante. La administración no podía dejar de darse. Había que hacer registros, calificaciones, reporte de información, transparencia. Todo eso siguió vigente en la pandemia. Nadie paró de trabajar, pero tuvieron que trastocar los formatos convencionales de esas cosas. Y aquí se nos da cuenta de cómo trastocaron las formas de hacer cosas, pero también qué nos diferenció en relación a otras universidades de nuestro contexto latinoamericano, como es el caso de la Universidad de Minas de Gerais en Brasil. Es un trabajo interesante, ¿verdad? Hay pocos estudios comparativos en el campo de la pandemia y sobre todo cómo afectaron la educación. Y podría también ser interesante para ver su metodología, cómo se hizo un proceso comparativo entre 2 escenarios. Una universidad mexicana, una universidad del Brasil. Y el tercero es también particularmente importante, porque nos habla de un sector muy olvidado en el contexto de las políticas educativas, que es la educación indígena. Y aquí hay 2 trabajos que son los siguientes. Educación de niños y niñas migrantes de retorno en el contexto del COVID-19, de Lourdes Salas Nueva y Beatriz Herrera Guzmán. Esto es, esos niños que tuvieron que retornar a sus vidas, cómo se las dieron, cómo resolvieron un doble conflicto, el de la adaptación al nuevo espacio, ¿verdad?, de origen, y el retornar a un espacio de origen trastocado precisamente por el contexto de la pandemia. Niños migrantes. Es otro estudio interesantísimo y se cierra con un capítulo de oro que para mí es interesantísimo y que yo recomiendo que lo lean, al igual que los demás, pero este en particular para mí fue fundamental, que es Educación Indígena, Identidad y Pandemia, un estudio donde su autor, Carlos Peláez Hernández, fíjense lo que hace, de la licenciatura de maestros indígenas de la UPN, él los entrevista en torno a cómo se sienten ellos como maestros indígenas, cómo resignificaron su papel en la pandemia. Y aquí se recuperan voces de los maestros indígenas. Es muy interesante, porque aparecen imaginarios que están atravesados en esas narrativas y de la cual los maestros indígenas son conscientes. Ellos comienzan planteando cómo el ser indígena está atravesado por discursos de opresión desde la conquista, cómo se les vio a los indígenas como atrasados, como celosos del mestizo,
como resentidos sociales, como holgazanes, ¿verdad? Todavía recuerdo que en algunos discursos políticos decía una candidata, los indígenas no están acostumbrados a trabajar, ¿verdad? No tienen la cultura del trabajo, trabajan de otra manera. Entonces, a mí me parece que estos discursos no son gratuitos, tienen que ver con una historia de larga data y ellos lo ubican en un momento histórico de cómo se ha preservado ese discurso. Ahora, la parte más interesante es cómo se resignifican, y creo que esto es bien importante porque ellos dan cuenta de cómo cómo el hecho de volver a sus comunidades implicó un mayor vínculo con la tierra, con los animales, con las personas, con la comunidad. Un valor que a veces se olvida en un modelo de sociedad donde la tesis principal es producir y producir. Creo que es un trabajo que amerita ser revisado, ser analizado, y se hace desde la hermenéutica, esto es desde la comprensión gadameriana, desde el horizonte de quienes hablan y narran, no desde la violencia de quien interpreta desde fuera al otro, sino desde el propio contexto del otro. Y para cerrar este libro, hay un epílogo muy interesante de un filósofo al que admiro, que es Ambrosio Velasco. Él es un filósofo que hace el epílogo, y lo que Ambrosio rescata de todo este material que les acabo de describir es precisamente la crisis civilizatoria que trajo consigo la pandemia. No solamente trajo una crisis de salud, sino también donde nos dimos cuenta de que el discurso capitalista que auguraba que todos somos iguales, que no hay clases sociales, que no hay ni clasismo ni racismo, pues dejó al descubierto todo. ¿Sí? Somos una sociedad desigual, somos una sociedad polarizada, no porque lo diga un político, sino porque lo demuestra un hecho fehaciente. Y esa crisis de las llamadas economías globales, que demostró la justicia intrínseca de la pandemia, se basa en la mentira de que el libre mercado puede darle un seguro de salud a todos. El delirio de que vivimos un mundo que ha superado el racismo, el mito de la igualdad. Todos flotamos en el mismo mar, es cierto, pero unos lo hacen en yates de lujo, mientras que otros se aferran a los desechos que van quedando a la deriva. Esto lo parafraseo de Ambrosio Velasco, porque me gustó mucho. Y retomo también una frase de Albert Camus que me parece fundamental para darle un sentido a todo lo que nos muestran estos textos. El secreto de la existencia, y esto lo dice en La Peste, un libro de 1947, no consiste en vivir, sino saber para qué se vive. ¿Qué nos están mostrando las voces? Que una lucha y una capacidad de resignificación de la crisis. Y con esa herencia que nos ha dado la crisis, tenemos que seguir aprendiendo para vivir este momento de gran incertidumbre. Se abordan todos los niveles educativos, secundaria, bachillerato, licenciatura, posgrado, en contextos urbanos, marginales, indígenas, y a partir de las comunidades educativas es posible propiciar un diálogo de saberes para la construcción de paradigmas cognitivos que procuren el buen vivir. Una frase que me encantó y que retomo del texto de Carlos Peláez Hernández es la siguiente, y con esto cierro. Él dice, retoma una frase de Eduardo Galeno que dice: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias.
Y esto es lo que nos viene a traer este texto tan interesante. Gracias. Ya me quedé como pensando, ahora que digo, yo ya casi, realmente, ya y primero le tengo que agradecer a Ceci, que la conozco, es una grato conocerle y grato que nos haya dado la oportunidad de escuchar esta parte del libro. Sí, nada más para que vean ahí la liga del libro y puedan acceder. Los dos materiales son de acceso gratuito. Bueno, ahí está la liga, que también está al principio, pero bueno, si quieres, ya digo, digamos, estamos aquí los que terminamos la obra. Yo quiero comentarles tres cosas. La primera, un poco de dar a conocer cómo fue esta obra. La primera vez que empezamos a ver este asunto de la publicación de un libro fue cuando tuvimos un espacio de trabajo académico en el cual estuvo la doctora Cecilia y la doctora Carla, y a partir de escuchar los trabajos del doctor Luis Pérez, dije, pues sería interesante empezar a hacer una recopilación de trabajos y dar a conocer lo que hicimos nosotros. A partir de esto, entonces, me di la tarea de buscar a otros compañeros, otras universidades que tuvieran el inquietud, con la misma inquietud que tenía yo para hacer una obra conjunta. Platiqué con la doctora Carla, ella le interesó el proyecto de la Universidad de Zacatecas y ella invitó a otras personas. El trabajo de inmigración fue una invitación de ella y creo que nada más tiene por ahí un trabajo que invitó ella. El doctor José Carlos Aguirre es abogado de la Universidad del Estado de Morelos. Él invitó a personas de Claxo, invitó a gente de la Universidad del Estado de Morelos. Y la mirada que teníamos todo con este texto es tratar en la medida de lo posible de dar a conocer puntos de vista distintos de lo que implicó la pandemia. La mayor parte de los que estábamos ahí éramos académicos, investigadores y docentes, pero también queríamos dar a conocer las voces pues que nos llegaron de los maestros de distintos niveles en los que hemos trabajado y que queríamos dar a conocer cómo vivieron la pandemia. Y a partir de eso entonces empezamos a la búsqueda desde puntos de vista distintos de lo que cada uno había vivido y experimentado con respecto a la pandemia. Entonces, la primera parte fueron trabajos en donde se habla de esas voces. El libro empieza con el texto de la doctora Cecilia porque me parece que ese texto daba a conocer algo que se nos olvida de la escuela. Es que la escuela no es solamente el edificio, no es solamente los libros, sino las personas. Y que en las personas, le damos a la siguiente, por favor, para ver un poco el índice. Y bueno, en la primera parte entonces estamos hablando de los actores que participan. La doctora Aguirre nos da cuenta de los relatos de los estudiantes y nos da a conocer lo que ella les preguntaba hace rato. O sea, la escuela no es esto. Tenemos que pensar en otra escuela, en una escuela en donde las personas comiencen. El texto que yo escribí me impactaron muchas historias de las maestras de preescolar y primaria con las que trabajé, de educación indígena, de educación indígena en el estado de Morelos, pero también maestras educadoras de la periferia de Cuernavaca y de la periferia de lo que es Jutepec. Pasa como todas las ciudades, Cuernavaca no es tan grande como Guadalajara, pero lo que pasa es que entre Cuernavaca, Cuautla, Jutepec ya no se ve mucha diferencia. Entonces, hablaron las maestras de lo que vivieron, algunas cosas muy impactantes. El siguiente texto es el de la doctora Carla, que ahí
le llamó la atención a la doctora es que cuando empezaba a trabajar justamente con los estudiantes de posgrado y en la pandemia, pues empezaron a desbordarse todo lo que estaban viviendo. Entonces, los textos recuperan esto. Y el último, me parece que este es un trabajo mucho más puntual, el que coordina el doctor Luis Pérez, tiene que ver con las experiencias en bachillerato y cómo abordaron las vivencias en pandemia. Esos son los actores educativos en la primera parte. En la segunda parte, lo que vimos son los entornos digitales y lo primero es las redes que la pandemia deja entre quienes tenían equipo y quienes no, entre hombres y mujeres, entre comunidades urbanas y rurales. El siguiente texto es una experiencia con estudiantes de licenciatura con respecto al aprendizaje. Y el último texto es el de José Carlos Aguirre. Ahí es una metáfora interesante la que saca José Carlos con respecto a la pandemia. La pandemia dice que es como un rinoceronte, o así lo sentimos. Vimos la embestida, pero no supimos exactamente de esa embestida cómo quedamos cada uno. No quiero decirles, pero cada quien vivió esta experiencia de la pandemia y es embestida de manera muy diferente. Pero lo cierto es que después de esa embestida no quedamos igual. El texto habla de esto. Y el último apartado es migración y marcos indígenas, que tiene que ver con justamente dos poblaciones que nos dan cuenta de estas paradojas que decía la doctora Cecilia, que implicó el modelo liberal, el modelo del capitalismo, y aquí se ve de manera más cruda. Por ejemplo, o sea, mientras los demás estábamos pensando qué equipos teníamos en las comunidades indígenas, estaban pensando cómo juntar dinero para tener crédito para el teléfono. Así de concreto el asunto. Es decir, ni siquiera estaban ya pensando y el teléfono era para toda la familia, no era para cada uno. Y no están pensando en computadoras. Y lo que realmente terminó pasando es que no usaron tanto los equipos como los maestros tuvieron que hacer cuadernillos y los repartían a los estudiantes para que aprendieran. Y ya sabemos lo que pasó. Y el primer texto de migraciones marca algo que también ya sabíamos. El gobierno norteamericano, como siempre, dijo que estaban haciendo una serie de mexicanos y mexicanos que eran inmigrantes y entonces los manda a México, les hace la repatriación, pero nunca se pregunta sobre esas niñas y niños que van a la escuela y ya no hablan español y que se enfrentan a una escuela muy distinta a la que estaban viviendo. Esto es lo que cuenta el texto. Me parece pues que la obra lo que intenta es dar a conocer estas visitas de lo que implicó la pandemia para muchos de nosotros. Algunas de los relatos, si los revisan, les van a hacer revivir muchas cosas que no quisiéramos y también otros les van a dar cuenta de cómo maestras y estudiantes, a pesar de todo esto, siguieron trabajando. Y les da un grito de esperanza de que podemos seguir pensando en la escuela para todos. Una escuela que realmente sea democrática. Habrá muchas cosas que criticar, pero también habrá muchas cosas que hacer. Y una de ellas es que la gente que estamos en las escuelas tratando de enseñar, ahí seguimos, y que la escuela debe recuperarse como un espacio hospitalario, algo que nos haga sentir bien. Hay muy pocos espacios y este es uno de esos. Y la escuela es no solamente primaria, secundaria, sino también la propia universidad. El trabajo de la doctora Carla da cuenta de eso, ¿no? Cómo los estudiantes de posgrado encontraron en ese espacio la posibilidad de hablar de lo que estaban sintiendo. Y a partir de eso empezar a hacer cambios pequeños, pero significativos. Y bueno, con esto yo creo que termino la obra y les invito y los invito a que revisen el texto. Le damos la última, por favor. Ahí está la dirección electrónica para que puedan acceder al material. Y pues, muchas gracias. Buen día. Los objetivos en esta conferencia es presentarles el libro de la Fundación de Formadores en Nuevos Contextos Educativos.
presentación de este libro me voy a permitir realizar un ejercicio meramente descriptivo. Bien. Formación de formadores en nuevos contextos educativos. Desde el título se nos invita a entrar en este mundo de la formación, pero no de cualquier formación, sino la formación de aquellos que van a ser encargados de formar a su vez. Y bueno, nos contextualiza. ¿En dónde esta formación? Bueno, pues en estos nuevos lugares, nuevos momentos, nuevas situaciones que bien sabemos, y ya se había mencionado, tenemos un antes y un después en la historia de nuestra vida, que ha sido la crisis de salud por COVID. También aquí se ve reflejado este momento de antes y después, y que sí, nos pinta todos unos nuevos contextos en este proceso. Así que, el libro ha sido coordinado por la doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre y el doctor Edgar Leandro Jiménez, y se publicó en el año 2022. No así fue el año en que inició antes, pero se publica en esta fecha. En Génesis. Bien, para iniciar este libro, inicia con un agradecimiento y menciona así que los autores de esta obra agradecen a la Benemérita Internacional Escuela de Jalisco facilidades y apoyos a los investigadores para realizar este libro. Este fue el Génesis, pero como ya lo mencionaba la doctora Ana Cecilia en su momento, no necesariamente es el fin. Tienen unos orígenes, hay muchas vicisitudes, hay un camino difícil para lograr un libro y no fue la excepción en este caso. Pero aquí estamos, es un libro que lo encuentran también de libre acceso y es un libro electrónico. ¿De dónde surge? Bueno, pues nos encontrábamos en un momento bien interesante en esta institución, en la Normal de Jalisco, creando y diseñando un programa de posgrado. El núcleo que conformábamos este momento formativo, nos dábamos a la tarea de hacer todo un diseño curricular. Y en este proceso compartíamos, a partir de nuestras experiencias y de nuestra formación, compartíamos nuestras inquietudes en investigar, los resultados que teníamos de las investigaciones y de la importancia de actualizar un posgrado en formación de formadores. Al estar compartiendo todas estas ideas, entonces surge la necesidad de sacarlo de ahí, no nada más quedar en nuestros seminarios, en nuestras charlas, en nuestros debates, sino sacarlo, llevarlo más allá. Y bueno, surge la idea de un libro, de este libro que compaginara, que compartiera todas estas distintas miradas. Este núcleo básico entonces estaba en formación, él estaba formando y estaba creando un programa, pero también a la vez se estaba formando. Todas estas ideas que surgen de las distintas investigaciones son el inicio de este libro, de formación de formadores. Un concepto ya bien manejado, pero con muchas áreas de oportunidad. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes vamos a encontrar aquí en este libro? Me permiten entonces en ese momento hablar de los autores. El doctor Víctor Manuel Pulsegrima, para nosotros, un mentor, para mí en lo personal, un mentor, un doctor que nos acompañó en distintos momentos de nuestra formación, y aquí podemos editar este libro, que en paz descanse. El doctor Víctor Manuel Pulsegrima, él era investigador especialista en temas de la formación de profesores y convivencia escolar. Para todos nosotros, un referente. La doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre, que ya lo escuchamos, especialista en temas de subjetividad, de factores educativos y de formación, en este momento fungiendo como la coordinadora del libro, pero también la coordinadora del diseño de este programa de posgrado.
El doctor Arturo Torres Mendoza, especialista en temas de juventud, adolescencia y subjetividad, perdón. La doctora Adriana Pilar García Vela, que en un momento más la vamos a escuchar, especialista en temas de investigación, documentación y análisis de la práctica educativa, escritura docente y también investigadora total en el área de educación y desde la Universidad de Escolar para la doctora Tatiana Ivette Salazar, ella es doctora en el Estado de Monterrey, hace un trabajo de colaboración para escribir esta aportación con la doctora Adriana Piedad. Ella, sus temas de investigación son formación de profesores de ciencia, documentación y análisis de la práctica educativa y desarrollo de habilidades de pensamiento científico. Trabajan ellas dos con el estudiante de posgrado en ese momento, Machita Estefanía Rodríguez Salinas, ella es profesora de escolar y maestra en educación en biología para la formación ciudadana en la unidad Monterrey. ¿Está? Por eso se hace esta colaboración entre estas entidades y con estos doctores. Y me presento, soy Marta Cecilia Nájera Cedillo, he colaborado en la red de comunidades de la formación de enseñanza-aprendizaje de educación superior, conocida como LUCREA, Programa Nacional, y la línea de investigación en la cual sujeto es precisamente sujetos de la educación. Y les presento también a una autora que trabajó conmigo, es Carmen Michelle Hernández Martínez. Ella en este momento es profesora de primaria en el sistema educativo de aquí de Jalisco. El doctor Edgar Leandro Jiménez también es colaborador nuestro en la normal y él tiene las líneas de investigación de formación inicial en lectura y escritura académicas y la literatura de Jalisco. El doctor Edson Javier Aguilera Sertuche se encuentra en el área de investigación educativa, sus áreas de investigación, perdón, y metodología. El doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, él se encuentra en la Universidad de Guadalajara y también colabora con nosotros en la Benemérita. Él coordina la licenciatura de Historia y sus líneas de investigación son procesos sociohistóricos y normales, historia diplomática de la inclusión digital. Y contamos también con una colaboración del doctor Carlos Alberto Limón Flores, y sus líneas de investigación son usos pedagógicos de tecnologías de información y comunicación, tecnología, sociedad, construcción social y la tecnología. Bien, entonces nos damos cuenta cómo los autores están inmersos en todos en educación, pero desde miradas muy distintas. Así es que desde aquí nos damos cuenta que las aportaciones van a ser muy interesantes. Este libro, ¿cómo lo podemos visualizar? Inicia con una presentación titulada La formación de formadores, polifonías, espacios y reflexiones bajo la pluma de la doctora Cecilia y el doctor Edgar Leandro Jiménez. Y aquí precisamente escuchamos bastantes sonidos, ¿no? Hay bastantes sonidos, bastantes voces que nos acercan todos a la formación de profesores. En distintos espacios también nos vamos a ubicar. Ya vimos que tenemos colaboradores desde maestros de primaria o de preescolar, pero ellos en formación, ellos estaban en su proceso de formación, ya sea de licenciaturas o de maestrías, y las reflexiones también son diversas. Hay un prólogo muy interesante y muy ligero y profundo a la vez, escrito por el doctor Armando Martínez Moya, que lo titula, yo siempre he pensado que los títulos son los que nos invitan a leer el texto, lo titula La separación de los amantes, el vaivén entre la sociedad y el compromiso para una formación con sentido. ¿Perdón? No sé. Sí, perdón, el vaivén entre la soledad. Ok, el vaivén entre la soledad y el compromiso para una formación con sentido. Bien, desde el título nos invita a leer, se los recomendamos ampliamente. Bien, entonces, este libro está dividido en dos grandes partes. La primera parte se titula La formación de formadores en la reflexión, el análisis y la crítica. Y son precisamente estos tres conceptos los que abarcan los tres capítulos que aquí encontramos. El primer capítulo
titulado Narraciones docentes en la formación, las pedagogías de la compasión y del riesgo. El doctor Víctor Manuel Ponce y la doctora Ana Cecilia nos hacen, y el doctor Arturo nos hacen un primer acercamiento a estas narraciones que les brindaron los docentes que estaban en formación, y lo mencionan ellos a partir de ciertos retazos. Y al estar entrevistando a estos docentes que se encuentran en formación, ellos identifican ciertos conceptos interesantes que yo no tenía mucho conocimiento de ellos, pero que nos ubican en acciones o en virtudes o hasta en capacidades que se manifiestan durante los trayectos formativos. Y estos son la compasión y el riesgo. Entonces, este es un estudio de memorias con ciertas virtudes identificadas en los docentes, como pueden ser la compasión, el reconocimiento emocional y afectivo de nosotros. ¿De quiénes son nosotros? De los alumnos, en todos esos procesos socializadores que se dan adentro de las escuelas, adentro de las aulas y de todo el trayecto formativo. Este estudio que nos presentan, esta investigación, son basados en diálogos interpretativos, son, como ellos dicen, retazos de memoria. Y bueno, este estudio se realizó con 15 estudiantes. El objeto son las estrategias reflexivas. En el segundo capítulo, con la doctora Adriana Pilar García, la doctora Tatiana y la estudiante que aporta, o es el sujeto de investigación, y el autosujeto de investigación, Marita Estefanía, lo titularon Revisión crítica de la prevención como una oportunidad para reflexionar sobre la práctica. ¿En dónde? En una maestría. Ella era el sujeto de estudio dentro de esta maestría, pero ella se aborda y reflexiona su proceso de la práctica a través de la planeación. Todos hemos realizado planeaciones y en este momento es ese instrumento el pretexto para reflexionar sobre su práctica. En otro capítulo, la evaluación del desempeño docente de los formadores de estudiantes normalistas, se tiene un gran reto que siempre ha sido sujeto de debates y de inquietudes y de diálogos, lo cual es la evaluación de los desempeños docentes. Y un reto grande porque se está hablando de la evaluación del desempeño, pero de una educación superior. Entonces es una investigación que entra en un proceso reflexivo, se evalúa al docente, pero el docente tiene oportunidad de reconocerse y también oportunidad, si así conlleva, de realizar cambios en su misma práctica. La segunda parte, la formación de formadores entre saberes, habilidades y culturas, son lo que encontramos en 4 capítulos. La formación de la lectura, ligada a la literatura. Este artículo es también el producto de una investigación realizada por el doctor Edgar Leandro, donde considera los conocimientos previos de estudiantes de pregrado, y es básicamente de la licenciatura en carreras hispánicas, y en el cual busca una transformación de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Encontramos conceptos muy interesantes como el de extratextualidad. En síntesis, este apartado, este capítulo, nos invita a reflexionar acerca de que leer literatura implica indagar cómo se expresan los lectores a partir, dice él, de textos ficcionales, textos de la ficción.
y trabajar un par de textos, ojalá y tengan la oportunidad de leer. El siguiente capítulo es el proceso de escritura académica. Es una investigación, acción en la formación de formadores, trabajada por el doctor Edson Javier Aguilera Certuche, y él propone una investigación de acción, da cuenta de una investigación de acción y menciona que tiene tres aspectos: recuperar los saberes de ciertos de estudiantes, recuperar los saberes, que ellos recuperen los saberes que tienen de textos académicos, rescatar las reglas de citación que ellos dominan, y otro punto ya es la intervención didáctica pedagógica a través de una técnica de comentarios de texto, y bueno, da cuenta de los resultados de esta investigación. La siguiente capítulo, y que también es producto de una investigación, es del doctor Manuel Alejandro Hernández, y lo titula La investigación sobre la enseñanza de la historia en la DICE. Hace un aporte de 2002 a 2019 en el cual analiza los producciones de tesis que se dieron en la Benemérita, y nada más menciona que el 11% de toda la producción hace referencia a tesis de tema de la enseñanza de la historia, que básicamente la mayoría se encuentran en cómo se enseña, en estrategias didácticas, en estrategias para recuperar la atención, trabajos de historia. Es muy recomendable este trabajo, está muy estructurada toda la investigación y da un ejemplo claro y certero de qué investigar, cómo investigar. Y finalmente, un texto muy interesante del doctor Carlos Alberto Limo Flores acerca de la formación. Otra vez la importancia de los títulos, ¿no? Este título también es muy llamativo. La formación en tiempos de pantallas. Casi era la formación en tiempos de cólera, o la formación en tiempos de COVID. No, la formación en tiempos de pantallas. Del escepticismo al determinismo de la enseñanza digital. Muy interesante este trabajo, esta investigación, y nos da ideas importantísimas como la obsolescencia programada. ¿Sí? Este término que se aplica a aparatos, ¿sí? Obsolescencia programada, pero que se está trasladando también esta obsolescencia a las acciones que llevamos nosotros, y también las acciones que llevamos los formadores y los formadores de formadores. Y menciona él que el mundo está juzgando de manera ruda a los formadores, y lanza una pregunta que me interesa recalcar en este momento. ¿Somos acaso obsoletos en un mundo altamente tecnologizado? ¿Los maestros somos acaso obsoletos? Y lo que estamos viviendo en este momento, ¿es culpa de las tecnologías digitales, el nivel educativo que tenemos en este momento? Ya estuvimos hablando y lo retomamos nuevamente, la brecha digital que se manifestó a partir de la pandemia. Finalmente, en este trabajo, el doctor Limón nos invita a preguntarse y a discutir acerca del rezago educativo, de la brecha tecnológica, de la adaptación, de la adaptación, de la experimentación que realizamos los formadores. Entonces, así, la formación en tiempos de pantalla requiere autogestión, inventiva, paciencia, holismo, empatía, y yo subrayo, resiliencia y trabajo en equipo, como lo vemos y lo manifestamos cuando realizamos una recopilación de libros, una lectura, resiliencia y siempre trabajo en equipo. Con esto termino mi presentación descriptiva del libro. Muchas gracias por estar aquí. Muchas
Muchas gracias, Ana Cecilia, por la invitación. Yo voy a leer un texto que es mi mirada acerca de este libro. Y titulé el texto Pasos hacia el posgrado. Y lo dedico a la memoria de Víctor Manuel Ponce Grimal. En las escuelas normales de Jalisco no se ofrecen posgrados. Sin embargo, los docentes que trabajamos en la Benemérita Escuela Normal de Jalisco consideramos que es necesario revertir esa condición. El libro que presentamos en esta ocasión, La formación de formadores en nuevos contextos educativos, coordinado por Ana Cecilia Valencia Aguirre y Edgar Leandro Jiménez, editado por la Academia Jalisciense de Ciencias en 2022, tiene su origen en las reuniones de seminario de un grupo de profesores que dialogaron sobre temas de agenda para la formación de formadores a nivel de posgrado. Como se puede prever, los temas de agenda son tantos y tan variados como el perfil de sus autores. En 2 partes se presentan 7 capítulos, 3 en colectivo y el resto de forma individual. 6 mujeres y 6 hombres conforman el grupo de autores y autoras, con una presentación y un prólogo que introducen los temas de agenda y le dan contexto. Si bien la mayoría de los autores tienen grado de doctorado, en los trabajos colectivos se incorpora una docente con maestría y otra con licenciatura. Hacer equipo para escribir, incluyendo a estudiantes, es una de tantas tareas que nos forman como formadores. De tal manera que el libro del que hablamos reconoce en esta tarea, y cito, un docente creativo, divergente, innovador y propositivo sobre sus acciones en la enseñanza y el aprendizaje de las nuevas generaciones en los actuales contextos. Termina la cita. Cada uno de los capítulos de este libro profundiza en la mirada aguda de sus autores al colocar en la discusión temas propios de investigaciones recientes. La polifonía del conjunto es una oportunidad para dialogar sobre las formas particulares de hacer investigación y el sentido que le otorgan los propios investigadores o investigadoras. Y parafraseando a Armando Martínez Moya en el prólogo, la investigación también es proclive a la separación de los amantes. Termina la cita. No hay un sentido único en las investigaciones que conforman este libro. Y en los capítulos se refleja también ese sinsentido de ciertas acciones de investigación y de docencia. La polifonía y los diversos sentidos también entran en juego desde mi lugar como autora, lectora y comentarista. Al respecto, organizo los encuentros y desencuentros en 3 apartados. Primer apartado, la voz de los protagonistas. En la polifonía de la formación de formadores, el libro nos regala la voz de los protagonistas, y cito, con retazos de narraciones docentes que miran en su interior, termina la cita, para evocar experiencias de dicha y felicidad, y así como las penurias, soledades y sufrimientos de su vida como estudiantes. Leer el texto del capítulo de Ponce, Valencia y Torres es escuchar recuerdos de maestras que fueron, cito, muy importantes para que yo me dedicara a la docencia. Las veía como superhéroes, termina la cita. Pero también es escuchar que, y cito, allá aprendí el tipo de profesor que no quería ser. Y termina la cita. Con estas voces damos pasos para pensar en la formación de formadores desde la reflexividad y desde la pedagogía de la compasión. Cada capítulo nos ofrece temas de agenda para el posgrado. La voz de los protagonistas también se escucha en una educadora en polifonía con sus asesoras que reflexiona sobre su práctica en una maestría profesionalizante, específicamente su implicación personal
cuando ella es quien diseña la planeación de una secuencia didáctica, la aplica y valora sus resultados. Su voz se escucha desde el estilo descriptivo de hacer la planeación. Y cito, de manera grupal conversaremos sobre el color de las hojas, se habla de las hojas de los árboles, e indicaré a los alumnos que se coloquen en círculo y pongan frente a ellos las hojas que se les pidieron de tarea. Cuestionaré a los alumnos por qué creen que las hojas son verdes y anotaré sus respuestas en el pizarrón. Observarán las hojas y les preguntaré, ¿de qué color son las hojas que observamos? ¿Son todas verdes? ¿Todas las verdes son del mismo tono? ¿Cuáles tienen un verde más intenso? ¿Cuáles tienen un verde más claro? Escucharé las respuestas que comparten. Y termina la cita. La voz de la educadora nos recuerda la propuesta de Bombini con su invitación de planear narrando a futuro. La mirada crítica hacia los formatos de planeación es un tema de agenda que nos brinda la voz del educador. Asimismo, la estructuración de preguntas con un objetivo, para evitar la improvisación en el aula. La relación, segundo tema de mi discusión, la relación entre el análisis curricular y la naturaleza del contenido que se enseña se identifica en los capítulos 4 y 6 del libro. El caso del capítulo 4 que se enfoca en la formación en el área de la lectura ligada a la literatura. La presencia de las habilidades lectoras es una preocupación en todos los niveles educativos, pero la especificidad en la lectura literaria va desarrollando habilidades lectoras particulares desde las posturas eferente y estética a las que hace alusión el autor, retomando a Rosenthal. Mirar al lector como, y cito, parte activa e inacabada del proceso lector, termina la cita, nos refrenda la búsqueda de sentido y las múltiples posibilidades que nos brinda la literatura, ya que, y cito, a pesar de que la construcción de los significados es una acción permeada por lo colectivo y educativo, también resulta ser un proceso esencialmente subjetivo. Y termina la cita. De ahí lo interesante del trabajo de Leandro Jiménez. En la misma relación, análisis curricular y naturaleza del contenido, encontramos el capítulo 6 que refiere a la investigación sobre la enseñanza de la historia. Un trabajo impecable de análisis de datos duros para mostrar la producción investigadora que desde las normales se realiza en relación con la enseñanza de la historia. Datos duros como los siguientes. Durante el periodo, y cito, durante el periodo de 2002 a 2019, se tiene un registro de 1.432 investigaciones presentadas como documentos de titulación, de las cuales solo 159 abordan el estudio de la historia. Es decir, solo 11.6% del total presentado ante un cuerpo académico colegial. Termina la cita. Posteriormente, el autor va haciendo un análisis por año y por campos temáticos. Un trabajo que se vislumbra laborioso y riguroso. Para entender y explicar el comportamiento de estos datos, el autor hace un análisis curricular de los planes de estudio 1997 y 2012 de la licenciatura en educación primaria. Un análisis igualmente cuidadoso y riguroso que le permite afirmar cómo la historia, y cito, perdió terreno como asignatura dentro de la malla curricular de la licenciatura en educación primaria. Y termina la cita. Estos dos capítulos nos dejan varios temas de agenda. El dominio que el formador tiene en su disciplina, su relación con la formación y quizá la propuesta de un área de especialización del posgrado en educación
que atienda precisamente la naturaleza de la disciplina. Desde lo que conozco del posgrado, se llega a la maestría en un nivel genérico de maestría en educación, que como dice Moreno Gallardo, se estudia todo y nada. Tercer punto de mi lectura: abrir el diálogo considerando otros sentidos en dos temas: la noción de evidencia y la idea de la investigación-acción. Si el libro se lee en orden, en la lectura del capítulo 3 ya hemos escuchado la voz de los protagonistas. Leímos viñetas y reflexiones tomadas de primera fuente, es decir, tal y como lo dijeron los protagonistas. De tal forma que al llegar al capítulo 3, la parte inicial que presenta un amplio sustento teórico de la evaluación del desempeño docente va generando o fue generando en mí la expectativa de imaginar la evidencia empírica que haría referencia a la evaluación del desempeño para, y cito, comprender el papel que los docentes le asignan a su práctica. Y termina la cita. El texto va llevando al lector paso a paso hasta la construcción del instrumento de evaluación y cierran con afirmaciones como la siguiente. Los aspectos en los cuales ha beneficiado llevar a cabo la evaluación del desempeño docente se han caracterizado por cambios en su práctica que buscan enmendar los errores o mejorar y continuar con aquello que realizan de manera adecuada, reestructurando sus planes de clase, modificando el ambiente de aprendizaje y la actitud aún más sensible a las necesidades de los estudiantes y su relación con el logro del perfil de egreso. Cierra la cita. Afirmaciones muy interesantes, pero que desde mi perspectiva se han quedado cortos con la evidencia empírica que le da sustento. Seguramente tienen una serie de datos que lo sustentan, y desde aquí es que planteo la necesidad de dialogar y poner sobre la agenda de los posgrados y quizá desde la licenciatura la noción de evidencia. Ya Diu decía, cito, él decía como definición de evidencia: una cosa, como suele decirse, nos lleva a la otra. Otro punto de discusión lo encuentra en el capítulo 5, en el que se realiza un estudio desde la perspectiva de la investigación-acción en la enseñanza de la escritura académica, específicamente las reglas de citación. Es el único trabajo de todo el libro que plantea el problema en falta, es decir, la noción de problema se ajusta a las expectativas de la investigación-acción en relación con el cambio y la mejora. Justifica la necesidad del cambio por el frecuente plagio que se descubre en los trabajos de los estudiantes, así como la falta de dominio de la escritura académica de los formadores. Y cito, si a su vez el formador de formadores no produce textos académicos y conocimiento como una de sus funciones institucionales y cotidianas, ¿cómo se espera que invite al alumno a cierto nivel de dominio? Cierra la cita. Quiero centrar el tema de discusión en la metodología cualitativa de investigación-acción que el autor toma de Elliot, Colmenares y Piñero y Latorre. Él lo sustenta de esta manera, y cito, la investigación-acción tiene como propósito revisar las posibilidades de la investigación-acción como herramienta metodológica para estudiar la realidad educativa, mejorar su comprensión y al mismo tiempo lograr su transformación. Eso lo toma de Colmenares y Piñero. Cierra la cita. Para esta discusión, quiero comentar que no es suficiente con la revisión de los propósitos para justificar que se hizo investigación-acción. Desde la lectura de Elliot y Latorre, los elementos centrales de la metodología son los ciclos.
A grandes rasgos, estos autores dicen que hay un plan de acción que se aplica, se obtienen los resultados y de acuerdo con esos resultados se reestructura el plan para aplicar un nuevo ciclo. El trabajo de Aguilera muestra la evolución y el cambio por medio de datos duros obtenidos de una lista de poder, pero no habla de ciclos. Siguiendo con esta discusión, otro tema de lógica, entre paréntesis, que se pudiera discutir es la afirmación siguiente del autor. Ante el decrecimiento de lectores mexicanos y además en una carrera donde más del 90% lo conforman mujeres y estas leen menos que los hombres, se puede decir que es muy lógica la dificultad reciente en los procesos de escritura. Esta afirmación la sustenta en datos del INEGI de 2018 en una cita que dice: en promedio la proporción de hombres lectores es mayor comparado con la de las mujeres lectoras, 80.1% y 73.1% respectivamente. Esos son datos del INEGI del 2018 que los cita Aguilera. Entonces, recapitulando, decíamos que como parte de la agenda para los posgrados, un tema prioritario es la evidencia. ¿Con base en qué se hacen afirmaciones? ¿Cuál es su sustento? Y este no tiene que ser teórico. El sustento empírico en ocasiones es frágil. Se trata de la noción de evidencia en sí misma y no como una construcción. En este mismo libro tenemos una muestra de distintos tipos de evidencia, narrativas o viñetas y los datos duros. Pero desde esa óptica se podría dar un repaso a todos los trabajos y perfeccionar el sustento empírico de las afirmaciones. Mención aparte me merece el texto de Carlos Limón, que nos coloca en el tiempo real en la formación en tiempos de pantallas. Con todo ello amplio del tema, nos advierte que ganarles el paso a las tecnologías digitales para la comunicación es imposible. Esa es una cita. Y eso me llevó a un texto recomendado recientemente, Peter Burke, que es de 2023 y se llama Ignorancia, una historia global, que nos recuerda que mientras más avanza esa historia global del conocimiento, más ignorantes nos volvemos. Y retomando a Monfort, Carlos Limón nos hace reflexionar, y cito, acerca del papel del ser humano ante sus propias invenciones. Termina la cita. Quizá por ese motivo es el último capítulo del libro. He realizado la lectura del libro La formación de formadores en nuevos contextos educativos, coordinado por Ana Cecilia Valencia Aguirre y Edgar Leandro Jiménez, buscando temas de agenda para una eventual revisión para revertir la condición a la que hice referencia sobre el posgrado en las escuelas normales. Finalizo con una reflexión. Ser formador es verse maestra, maestro, profesor, docente. Y ser formadores, formadores es trabajar con las maestras, los maestros, los profesores y los docentes, cuya labor se identifica como una pequeña muñeca rusa que guarda en su interior una nueva versión, distinta pero igual. Gracias. Agradecemos a los especialistas y digo si alguien de aquí siempre tiene alguna pregunta, un comentario respecto a los libros. Si nos están también escuchando transmisión en vivo, lo que veo son felicitaciones. Es lo que nos comparten. Interés de este libro último nos pedían la liga, si por ahí luego no la comparten,
La podemos poner en la presentación. Vamos a visualizarlas. Les vamos a distribuir un presentador que tiene contenido, un QR para que puedan. Perdón, les vamos a compartir un separador que elaboramos donde viene el QR para que puedan descargar el texto. Ambos textos son de ciencia abierta, los pueden descargar gratuitamente en PDF. Aquí está, y ahorita les damos una tarjeta, pero también en el caso del libro en la pandemia y educación por la mirada, el libro se puede descargar de publicaciones de la UAM, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y ahí está la liga que les puse para que puedan acceder directamente. Ok, entonces son libros que ustedes los pueden bajar de internet, nos gustaría que también los leyeran, los refirieran, y ya ven, la lectura nos ha llevado también a encontrar consonancias y disonancias. Esto es, nosotros mismos sabemos que publicar un texto colectivo nos lleva a diferentes lecturas, desde donde podemos establecer vínculos, coincidencias, pero también donde podemos tomar distancia, porque precisamente esta es la intención de los textos, hacer que permitirnos pensar y reflexionar más allá de nuestros saberes, o sea, abrirnos una ventana de posibilidades para seguir este derrotero reflexivo, de análisis y de seguir planteando supuestos. Y sí me gustaría escuchar sus opiniones, sus puntos de vista, qué les parecieron, pues, la invitación a estos textos. Me encantaría mucho si tienen algún punto de vista, ¿verdad? Considerar. ¿Quiere comentar? Ya. A mí se me hizo muy interesante cómo abordan de que realmente cuando vivimos la pandemia, cada quien vivió una pandemia diferente. Yo puedo decir que tuve cierta situación favorable sí, sí se me hizo muy interesante porque muchas veces no nos detenemos a pensar qué situaciones vivieron muchas personas, qué fue lo que más sonó en ese momento. Para mí sí fue pues sí, no nos detenemos muchas veces a pensar qué pasó, no hay tanta resiliencia al respecto. Es algo que presta la reflexión, me gustó muchísimo, lo agradezco. Hola, buenos días, pues muchísimas felicidades a los coordinadores, a las autoras. Sé, bueno, perfectamente que no es algo sencillo publicar, ya lo decía justamente en uno de los capítulos. Como docentes y como formadores de docentes, todavía tenemos mucho que dar. Justamente es un esfuerzo en donde se reúnen muchas universidades con un pretexto aparentemente sencillo, pero de un gran valor, que es escribir con otros para conversar sobre un tema. Eso me parece como muy interesante. Y este tema en común fue la pandemia. Ya lo dice la compañera, cómo vivimos la pandemia, pero yo creo que algo que es muy importante es qué pasa, qué pasa, qué pasó justamente, cómo nos trastocó la pandemia. ¿Qué cambió? Cambió de educación. Yo ahora lo veo que antes era como lejano que nos mandaron una vida. Y ahora es presencial y virtual. O sea, ese cambio, o sea, la pandemia ocasionó esa presencia híbrida que ahora le llaman, en donde podemos estar aquí en cuerpo presente, como dice el segundo capítulo,
o podemos estar aquí. O sea, cambiar nuestras formas de interactuar. Cambió la forma de crear espacios, de construir justamente eventos. Simplemente lo estamos transmitiendo. Y entonces decimos que bueno, tenemos aquí 12 personas, pero en línea tenemos 25. Entonces, las posibilidades, si bien cambiaron muchas cosas, también tenemos que pensar en estas posibilidades. Obviamente, cada una tiene sus consecuencias. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, hay como también en de formación de formadores, a mí me tocó mucho esta parte de la escritura. Escribimos con respecto a lo que hacemos, con respecto a nuestro actuar docente, nuestra práctica docente. Y eso es como ya, así como, una reflexión sobre nuestra práctica docente. Muy sencillo, pero vemos en uno de los capítulos que no es una tarea sencilla. Que aún formándote, en la maestría están las citas que recuperó algunas horas como duelen en el alma y el corazón, ¿no? Porque de verdad, pues sí, ustedes como formadores de docentes están viendo algunas cosas y como estudiante, pues se viven otras. Entonces dices, yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo en mi planeación y resulta que, pues de eso se trata, ¿no? De ese ejercicio de reflexión que debe de llevar cualquier posgrado, cualquier maestría, y que reflexionar sobre la práctica docente no es tarea sencilla, porque la docencia no es tarea sencilla. Es un encuentro con muchas cosas, con realidades, con contextos, con actores, se pone en juego múltiples elementos. Entonces, pues muchas felicidades a este evento, felicidades a este encuentro, muchas felicidades justamente a los coordinadores que lograron estas cosas. Muy amable. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya tardes casi. Pues primero que nada felicitarlos y creo que sí es muy importante que retomemos este tipo de textos y de contextos, sobre todo porque la pandemia efectivamente vino a hacer cambios muy radicales en la manera de enseñar, la manera en la que los formadores asumieron el reto y el desafío de entrar en las tecnologías, cuando muchas veces se encontraban en una brecha digital abismal, ¿no? Y creo que sí es importante tener pues claro qué es lo que sucedió a partir de la pandemia, cómo se da este contexto de educación híbrida. Por ahí los chicos de secundaria decían, no, pues es que nosotros sí queremos regresar a nuestra escuela, sí queremos un espacio seguro, y muy probablemente en otros niveles educativos fue a la inversa, ya no quiero regresar, y esto también pues está propiciando yo le llamo un apagón educativo, porque realmente el detrimento escolar y académico, pues creo que sí hay que hacer algo al respecto, y qué mejor forma de pues, reflexionarlo en conjunto con otras instituciones pues, que están enfocadas a estas cuestiones de educación. Muchas felicidades. Muchas gracias. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera comentar sobre otro libro. Bueno, yo sí, precisamente el libro de formación de formadores que tiene aquí dos importantes autoras del capítulo, tendría que plantearse desde cómo este libro cuajó, se pudo editar, pudimos publicarlo, porque sí hay que reconocer que en las escuelas normales, como bien lo dicen los compañeros, además de que no hay posgrado, no hay apoyos a la investigación, ¿verdad? Y los profesores investigan a partir precisamente de algo que es importante, su materia prima, la propia formación, pero sin tener los recursos suficientes, invirtiendo en su propio recurso para poder llevar a cabo investigaciones. Y en este sentido quiero dar un doble reconocimiento a los autores y los autores. Primero, que se animaron a hacer un texto para ser publicado, porque no es fácil. Y segundo, que los recursos para llevar a cabo
esta publicación salieron también de los bolsillos de los compañeros. Entonces, esto me parece muy loable y quiero dar un doble reconocimiento. Es cierto que la Benemérita y Centenaria Escuela de la Benemérita Escuela Normal de Jalisco hizo el trabajo de diagramación, agradecemos a los técnicos, pero no había un recurso para que se pagara la división. Y en ese sentido, siento que eso deja claro también de que estos diversos diferenciados de producción son importantes. Contamos con universidades que dan apoyo a la investigación, pero también las escuelas normales no tienen estas condiciones, ¿verdad? Para que los profesores sean investigadores. Entonces, bueno, es un reconocimiento y yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado, que nos hayan hecho estas preguntas, más que preguntas, pues estas consideraciones. Coincidimos y creo que ya lo decía la doctora Adriana, el criterio de evidencia es fundamental en la investigación, ¿verdad? Y habría que hacer también una discusión de naturaleza metodológica y epistemológica sobre el sentido que tiene la evidencia empírica para producir conocimiento y para fundamentar aseveraciones que hacemos también cuando somos investigadores. Una de las cosas que aprendemos a través de la investigación cualitativa es a ser muy cautelosos cuando hacemos una afirmación. Pero miren qué interesante, el libro detona ese marco de posibilidad, sentarnos a discutir, ¿verdad? Entonces, creo que de aquí no solamente surgen presentaciones planas, sino interpelaciones para pensar. Y esa es la parte más importante. Y yo reitero el agradecimiento, maestra Isabel, doctora Isabel, ¿verdad? Por todo esto. Muchas gracias. Para nosotros es un placer recibir estos y también abiertos a la posibilidad de colaboraciones. Y también para claro, agradecemos y les pido un aplauso para y